Shabbat Shalom ahí a nuestros hermanos. Shabbat Shalom por acá de nuevo. Marta, Lili, Claudia, Nati. Shalom, Nati. Muy bien. Vamos a ir a Juan, capítulo 6. Ya en el capítulo 5, que fue la semana pasada que lo terminamos, un capítulo denso, ¿verdad? Con mucho vocabulario allí en arameo para meditar, para considerar, que demuestra siempre que no es posible, o si se trata de entender este texto de una perspectiva literal, sea en castellano, sea en griego, el resultado va a ser totalmente diferente. Porque no está en nuestro universo mental denominar ciertas cosas con la flexibilidad o la plasticidad de la expresión que tiene la lengua hebrea, ¿cierto? Ya hemos dicho el caso de la palabra Elohim, pues que aquí si dice Dios ya se quedó en Dios, porque no piensas más respecto de esta palabra. En cambio en Elohim tenemos todo un abanico de posibilidades. Lo mismo con la palabra Ruach, no es lo mismo decir espíritu o decir Nefma en griego que decir Ruach en hebreo, porque tienes una flexibilidad única que no ocurre en otra lengua. Entonces estamos ante un evangelio que tiene un contenido altamente judío en todas sus partes. Vimos una teología tremenda y prácticamente una respuesta al gnosticismo en la primera parte, ¿se acuerdan? Cuando estudiamos prácticamente del capítulo 1 y 2, toda una respuesta maravillosa al gnosticismo, al tema del logos griego, al pensamiento de Filón de Alejandría, que era muy propio y muy arraigado al final del siglo I, fecha para la cual se considera que se redactó este evangelio. Por eso es que es tan diferente de los demás, porque este no se propone ser solo un relato histórico del Jesús histórico o de mostrarlo a él como el Mesías, sino que es además como aprovechando la ocasión y la sazón para responderle y hacerle frente a otras doctrinas o filosofías del momento, ¿ok? Entonces, de las clases anteriores estuvimos viendo que efectivamente más claro no lo pudo haber dicho, pues, que él era Dios, ¿cierto? Ya hemos pues zanjeado muchas de las dificultades que hay cuando se lee en castellano estos textos, pero ya leyéndolos de una perspectiva semítica, acordémonos pues que hay algo importante que voy a recordar, que todos debemos tener presente, y es que si bien en el siglo I se hablaba hebreo, y de eso no hay duda porque está el hebreo mishnaico, que inclusive sobrevivió hasta el siglo III después de Cristo, la teología judía, la teología que luego llamaríamos rabínica, se consignó, se codificó en arameo. Entonces por eso estamos viendo que muchos conceptos suenan aramaico, pero resulta que tú estás leyendo la Mishnah o inclusive la Gemara y tienes un texto mixto, estás leyendo en hebreo y de repente saltas a arameo, como pasa con el libro de Daniel, por ejemplo. Daniel empieza hablando en hebreo y de repente hace un clic, el verso siguiente está en arameo. Y lo mismo en Nehemías, lo mismo en Esdras. De hecho en Jeremías hay un versículo, no sé si es el capítulo 17, que está en arameo. Está todo el texto en hebreo y ese solo verso en arameo. ¿Ya? Entonces es parte de la costumbre, es parte de la forma de ver el judaísmo, el pueblo judío, pasar de una lengua a otra, porque se hace más fácil expresar un concepto o desmarcarlo, justamente que es lo que yo intento hacer aquí. Ya para nosotros aquí es muy común escuchar hablar de Lahá, de Elohim, y hablamos de Meimra, ¿cierto? Y es un lenguaje que conocemos acá, que de repente tú vas afuera y la gente no lo conoce. Pero ¿por qué se hace necesario? Porque en castellano la gente no lo piensa igual, y hay que desmarcar las neuronas. Hay que hacer unas nuevas asignaciones de acuerdo a la forma del pensamiento. Entonces, como para que la cosa no quedase solo en discurso, que prácticamente pudiéramos decir que todo el capítulo 5 fue un discurso, una disertación sobre quién era quién o por qué hacía lo que hacía, pues el capítulo 6 prácticamente lo podemos considerar la demostración, ¿ya? Y empieza diciendo: pasadas estas cosas,
O sea, toda esta discusión que él tenía allí. ¿Se acuerdan que este último discurso fue en Cafarnaúm, cierto? Que estuvo allí en la sinagoga en Galilea, estaba en Jerusalén, en fin. Entonces luego dice, pasadas estas cosas, se fue Yehoshua de la otra parte del mar de Galilea, que es Tiberias, que es el de Tiberias. Quiero, pues eso, vamos a hacer un recuento geográfico. Y es curioso esto, fíjense ustedes. Los dibujantes y los geógrafos de antes eran muy inteligentes. Visto desde arriba, el mar de Galilea tiene efectivamente la forma de una lira. Si le pones un poco de imaginación, esta sería la caja de resonancia. Le pones aquí el puente y le trazas las rayas. Ya, eso sería una lira. Entonces, quitándole esto del centro, el semita se basó en su forma externa, en el contorno, y por eso este mar originalmente se llama Kinneret. Kinneret. Porque Kinneret viene de Kinnor, que es lira. Entonces Kinneret es como lirita, o lira pequeña. ¿Ya? Kinneret, miren ustedes. Y sin embargo es un lago de agua dulce, pero le llaman mar. En realidad no es mar del castellano, ¿ah? Explico. Un mar no es mar exactamente. Algunos le llaman mar interior, pero si tú le echas ojo y el tamaño y todo, eso es un lago. Un lago. Hay algunos que han tratado de hacer trampas lingüísticas y como la palabra hebrea yam significa tanto el lavatorio de manos del rey Salomón como este lago o como el mar Mediterráneo, a todo eso se le llamó yam, porque yam es conjunto grande de agua. No está pensando con un criterio científico de delimitar qué es un mar y qué es un lago, qué es una ensenada. A todo eso llámasele yam. Entonces algunos que han tratado de decir, no, que los hijos de Israel no pasaron el Mar Rojo, sino que ese era un laguito medio seco y ellos pasaron allí y ya está. Pues no, entonces ya eso yo lo demostré, hice una publicación en mi Facebook respondiéndole a este señor Silva. Ahora, es el peruano. Sí, el peruano. Kinneret, en arameo también se le llamó Geinosar. Geinosar. Y también se le llamó Tiberia por el emperador Tiberio. Tiberia. Entonces tiene varios nombres: Yam Kinneret, Geinosar, Tiberia y Yam Hagalil, que es mar de Galilea. Yam Hagalil también se le conoce con esos nombres. ¿Ok? Entonces dice que pasó a la otra parte de la mar de Galilea, o sea, Yam Hagalil, que es el de Tiberias, Tiberiades, en griego. Entonces, dice el texto, que y le seguía gran multitud porque veían sus señales que hacía en los enfermos, hacía gestos, hacía efectivamente movimientos que traían sanidad a los que estaban necesitados, ¿no? Entonces vamos a ver aquí algo interesante. Dice, y subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Ahora viene un verso que está en discusión, que es el capítulo 6, el versículo 4. Entonces, según varios textos, vamos a mencionarlos aquí, verso 4. Bueno, solamente en este caso, el papiro 472, la verdad no me dice mucho, no me dice mucho porque no es un papiro que sea de autoridad grande o cardinal. Según ese único manuscrito, el versículo 4 está agregado, ¿ya? Según ese solo manuscrito. Pero, si entramos a sopesar la autoridad que tiene ese papiro, la verdad no es relevante. O sea, no es un papiro que tú dices, vaya, qué genial. Entonces, hay personas, no sé, me pareció escuchar a este señor de Estados Unidos, ¿cómo se llama él? Michael Root.
me pareció que en algún momento se basó y decía que este versículo no aparecía, y entonces no sé qué cuenta es la que saca, o no sé qué es lo que trata de desmentir allí, pero yo le diría, bueno, señor Ruth, la verdad es que no hay criterio firme para sacar ese versículo. El verso dice que estaba cerca Pesaj, la fiesta de los judeanos, ¿de acuerdo? Entonces no sé, seguramente alguno en el público lo habrá escuchado, y pues de pronto más tarde en las conversaciones estaremos hablando de esto, en los comentarios. Entonces luego dice el 5, y cuando alzó Josué los ojos, vio que había venido a grande multitud, y le dijo a Filipos, fíjense ustedes, Filipos, un nombre bastante común debido a que justamente eran muy famosos los nombres de Alejandro y Filipo, porque eran los grandes reyes de Grecia, que habían sido emperadores y todo lo demás. Entonces Filipo y Alexander eran nombres muy comunes. Y ahora entonces, con toda esta oleada de raíces hebreas y de mesiánico un poco acelerado, con el tiempo acelerado, entonces mucha gente en Facebook se pone nombres como hebreos, como si sintieran vergüenza de su nombre. Y está bien, yo le entiendo la emoción, ¿ya? Pero no se dejen llevar por eso, ¿no? ¿Me explico? Tenemos los nombres que tenemos, salvo que haya un nombre, wow, que haya sido dedicado a alguna deidad, a alguna potestad. Bueno, de ahí sí hasta yo me lo cambiaría, ¿no? Me habían puesto José Gregorio o algo, ¿ya? Bueno, ya los que saben, saben, ¿cierto? Sí. José Gregorio es una deidad sudamericana, una potestad sudamericana. Bueno, todas las vas a ver. Entonces, dice, pero respondió Filipos, y él no se sentía menos judío por un nombre griego, ¿eh? Normal. 200 denarios, perdón, estamos en el versículo, le dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Mas esto decía ¿para qué? Para darle una enseñanza. Ahí no dice para probarle como con malicia, como que vamos a ver si cree o no cree. Le va a dar un ejemplo. Como si yo te probara a ti en la vida. Sí, como vamos a ponerte un desafío, y si creíste ganaste y si no perdiste. No, era normal, ¿no? Que tú ponías, de repente salgan y vean tal cosa, como explicaba en la clase anterior, y pues la gente iba, y unos opinaban, el otro opinaba, no, yo vi esto, bueno, aquí la razón la tiene fulano. Eso era, pero no es para probarle con mala intención. Dice, porque él sabía lo que había que hacer. ¿Sí ves? Él le pone en ese sentido un desafío mental sin malicia. Pero el propósito era enseñarse. Sí, era enseñar. ¿Qué verbo sale ahí? El verbo en griego sale pirason, que tiene que ver con la experiencia. Vamos a verificarlo aquí en el verso 6. Pirason, sí, es ese. El típico verbo que se utiliza en griego, que sustituye al hebreo nasab, que es justamente eso, pasar por experiencia, como cuando dice que Dios experienció a Abraham, o sea, le dio experiencia, no que lo tentó o no que lo probó, porque ya él sabía lo que iba a hacer. ¿Y qué palabra le pudieron poner en español entonces? Le llevó, esto le decía para darle una experiencia, debería quedar así mejor, porque él sabía lo que había que hacer, ¿ya? Felipe le respondió, 200 denarios de pan no les bastará para que cada uno de ellos tome un poco. Pues imagínense ustedes, una persona, un pescador, un labrador de ese, un jornalero, es la palabra que estaba buscando, un jornalero se ganaba 2 denarios diarios. Entonces tenían 200 denarios, imagínense ustedes, era bastante días de trabajo ahí, ¿verdad? Y sin embargo, ¿por qué ellos dicen que no les alcanza? Ahorita vamos a sacar unas cuentas. Vamos a ver, si tenían 200 denarios, eran básicamente 100 días de trabajo, ¿cierto? ¿Sí o no? 200 denarios. Vamos a poner aquí, que son 2 diarios por 100 días, da 200. En hebreo la moneda es zuz. En latín era denarius. Y en griego era el drachma. ¿Ok? Para que tengamos ese dato ahí. Entonces aquí
La palabra que sale en el versículo 7, denarion, o sea, usan una palabra romana. Está hablando de una moneda romana, ¿ya? Pero en hebreo era el zuz, zuzim, ¿ya? Shtei zuzim. Ok, tenían 200 zuz, que eran 100 días de trabajo, ahí equivalente a 100 días de trabajo, que serían de una sola persona 3 meses y un poco más de trabajo, ¿no? Pero seguro era una colecta ahí que tenía entre varios. Y ahora vamos a ver qué pasó. Le dijo uno de sus discípulos, Andrés, también nombre griego. Andrés viene de andros, que es hombre, varón. Andros. Hermano de Shimón, Petros. Fíjense ustedes. Y aquí sale en griego Simonos Petru. Tiene el nombre griego Shimón, que es puesto como Símonos, ¿de acuerdo? Símonos y luego Petros. Fíjense ustedes, un nombre hebreo y uno latino. Despacio. Uno es Hebreo, Símonos, que es de Shimeón. Y el otro es Petros, que es latino. O sea, una combinación. Sí, era doble nacionalidad. Bueno, y Petro es hebreo, es griego, pero también pasó como Pedro en latín. Simonos Petru, aquí sale así. Entonces, hay que entender lo que ellos estaban acostumbrados a la doble denominación, por la doble ciudadanía que tenían, si lo quieres ver desde ese punto de vista. Su nombre nativo, hebreo, y su nombre romano como ciudadano romano. Aunque pues está en griego, ¿no? Pero hay que saber que el griego era la lengua dominante en ese momento. Entonces dice, Andrés, que era el nombre griego, hermano de Simón Petros, dijo, un muchacho está aquí que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas que es esto entre tantos. Entonces Yehoshua dijo, hagan recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron en número de ¿qué? 5.000 varones. Preste mucha atención, que normalmente estamos acostumbrados a decir, sí, que la multiplicación de los panes fueron 5.000 personas. No. Aquí está especificando 5.000 varones. Dentro de la estadística bíblica que se suele manejar en el mundo rabínico también, se entiende que este varones tiene que ver multiplicado por 3. Los hombres, las mujeres y los ancianos y niños, como mínimo. 5.000 varones significa hombres, 5.000 mujeres y 5.000 ancianos y niños. O sea que estaremos hablando de 15.000 personas. ¿Sí me hago entender? Porque así pasó en el desierto. En el desierto salieron 600.000 varones, pero no están contando ni las mujeres ni los niños ni los ancianos. Entonces siempre se ha dicho que de Egipto salieron 2.500.000 personas. ¿Ya ves? Aproximadamente, porque tienes que multiplicarlo y por los 4 grupos te daría eso: ancianos, mujeres, niños y hombres. 6 por 4, 24, porque pone más o menos una proyección estadística sobre eso, ¿no? Aquí yo estoy siendo todavía más modesto, porque estoy multiplicando por 3. Pero si multiplico por 4 nos darían 20.000. O sea, 5.000 varones, 5.000 mujeres. 5.000 varones, 5.000 mujeres, 5.000 niños y 5.000 ancianos. Por Dios. Estamos hablando ¿De de... dónde se logra esa diferencia matemática? Miren, estamos hablando de entonces 20.000. Y lo voy a poner en 20.000 porque veo que de pronto hay un guarismo entre 200 y 20.000. Vamos a ver. ¿Ya? Pero mira, estoy haciendo la misma cuenta que se suele hacer en el éxodo de Egipto. Salieron 600.000 varones y se entiende por métodos estadísticos que salieron 2.400.000 personas. ¿Está claro? O sea, eso se sabe, ¿no? Eso se entiende. Eso se llama proyección estimativa estadística. ¿Ya? Si tienes el número de varones, puedes más o menos, repito, puede que no sea exacto, pero más o menos tienes una proyección de la población total. Es como una muestra, ¿no? En este caso está hablando de 5.000 varones. ¿Ok? Versículo 10. Y sí, efectivamente, vamos a verificar acá, sí,
Sale hiperhopis anthropos apanin ejoteris toponepin andris toalitmon pentaquisilin. Efectivamente, 5.000 varones, dice ahí, aparece la palabra andris. Ok, y es curioso, ¿no? Es un juego de palabras porque es Andrés el que dice hay 5.000 Andrés. ¿Ah? Curioso, para que no se te olvide. Entonces luego le dice, ya sabes, vamos a dejarlo en 20.000 porque de pronto, repito, hay alguna relación. Y tomó Josué aquellos panes y habiendo dado gracias repartió a los discípulos y los discípulos a los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Imagínense. Entonces dice, y como fueron saciados, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que han quedado para que no se pierda nada. Imagínate, han quedado después de comer 20.000 personas. Y ahora este es otro dato asombroso. 20.000 personas hoy de repente nos pueden caber en la cabeza porque en un estadio, el de aquí, le caben 60.000 facilito. Y tú te imaginas el estadio metropolitano, la tercera parte, y allá hay 20.000 personas. Pero es que me doy cuenta que en Europa hay pueblecitos que no superan ni siquiera los 10.000 habitantes. Y si vamos ahora, 2.000 años atrás, la población de Jerusalén, que era una ciudad grande y populosa y todo, era normalmente 80.000 personas, ¿ya? De tal manera que estamos hablando de la cuarta parte de una ciudad grande, porque es que dice que venían de todos lados. O sea, yo me quedo sorprendido de esa necesidad, ¿no? Tener a 20.000 personas allí esperando que tú digas algo. Para que lo te pido, aquí cerca de nuestra oficina hay un estadio que le caben 18.000 personas. Bueno, imagínense. Aquí el estadio Romelio Martínez, aquí cerquita. Imagínense Romelio lleno de gente y tú en el centro esperando a todo el mundo a que tú digas algo. ¿Ah? Y todos con hambre. ¿Cómo haría para irse eso? Claro, eso es importante, hay que tener en cuenta que está en el mar de Galilea y la geografía, las montañas van terminando allí, se hacen conchas acústicas naturales, ¿ya? Y pues yo también supongo acá, puedo estar equivocado, que de repente la gente pasaba la voz, ¿ya? No es que él fuera a tener ese vocerrón allá, los que están al otro lado del mar, escúcheme, no, seguramente había, como cuando Moisés, que Moisés tenía que hablarle a todo el pueblo, pero en realidad le hablaba a los jefes le hablaban a los de 50, a los de 100, a los de 1000, y así se iba corriendo la voz. Pero es importante imaginarse esto, ¿no? 20.000 personas. Entonces dice que recojan lo que quedó. Cogieron pues e hicieron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, como vieron la señal de que Josué había hecho, decían, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Este profeta, justamente, ¿en quién estarían pensando? Pues en Moisés. Porque era Moisés el que le había dicho, profeta como yo de entre tus hermanos levantará el Señor. ¿Ya? A él oiréis. Entonces Moisés era el que hacía estos prodigios, porque claro, visiblemente era Moisés, pero sabemos que no era Moisés como tal, era Dios. Entonces Moisés era el que hacía descender el maná, el que sacaba el agua, que las codornices. Sea como sea, la unción de Dios estaba con Moisés, que si no fuese así, él no podía hacer nada. Entonces están equivaliendo y por lo menos como prudentemente le están dando el sentido de profeta. Le están diciendo, este era el profeta que había de venir al mundo. Imagínense, un concepto interesante, ¿no? Y entendiendo Yehoshua, mírate tú enseguida, que habían de venir para arrebatarle y hacerle rey, ¿ya? Volvió a retirarse al monte él solo. Imagínate, cualquiera le diría, oye, ese líder sí se hace de rogar, que no se quiere dejar atender. Él sabía, y si él sabía, esta gente viene y me quieren poner como rey aquí, y ese no es el propósito. Lo que observamos ahí es que a lo largo de la historia todos sabían y tenían la esperanza de un profeta. O
sea, me llama poderosamente la atención que la gente, aunque no fuese a centros de estudio profundo, sabía. Eso era una voz populi. Claro, porque tú ibas a la sinagoga y escuchabas la Torá. ¿Y el que no podía ir? No siempre iba, y el que no iba, el padre de familia le enseñaba en la casa, la voz corría. Y a veces había lecturas públicas de la Torá. Por ejemplo, cuando llegaba el año de jubileo, el año de la Shemitah, se hacía lectura pública de todo el Pentateuco. De todo el Pentateuco. Todo el Pentateuco. Los 5 libros. Los 5 libros se leían en todo el día. Todo el día, leyendo todo el Pentateuco. O sea que por lo menos cada 7 años la gente, supongamos que nunca hubiera ido, pues lo oía directamente ese día. Pero no, había buena replicación, ¿no? Ahora, algunos han tratado de, yo todavía sinceramente no he visto aquí con certeza un símbolo, porque aquí dice que se recogieron 12 cestas de los 5 panes, ¿ya? Y también de los peces. Pues hay algunos que han tratado de decir como que era un símbolo para las 12 tribus o algo así. Bueno, no voy a decir que no, puede ser, pero yo sinceramente no lo veo, no lo veo. No quiere decir que mi palabra sea la que valga, pero no le veo como la sazón de por qué tenía que dar esa señal ahí, no sé, ¿ya? Pero puede ser, puede ser. Sigamos. Entonces se fue solo, y dice el 16, y como se hizo tarde, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en un barco, venían de la otra parte del mar hacia Cafarnaúm, y era ya oscuro y Josué no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba, y como hubieron llegado como 25 o 30 estadios, una medida romana, ¿de acuerdo? Ven a Josué que andaba sobre la mar, y se acercaba al barco y tuvieron miedo. Mas él les dijo, yo soy, no tengáis miedo. Fíjense ustedes, es importante. A ver, fíjense que en este pasaje en paralelo, yo creo que está por allá en Mateo, no me acuerdo dónde, en este pasaje en paralelo creo yo que dicen o agregan la palabra fantasma. ¿Ok? O sea que habían visto un fantasma. Pero resulta que la palabra fantasma no existe en hebreo. En hebreo bíblico, en hebreo del común no existe ese concepto, fantasma, ¿qué es eso? ¿Ya? Entonces tocaba en ocasiones apelar a vocablos extranjeros. Lo que pudiera decir es que, claro, estamos en Galilea, estamos hablando de Galilea de los gentiles, estamos hablando de que allí en la región cercana de Galilea quedaba Decápolis, que eran 10 ciudades netamente griegas. Lo más normal es entender pues que estas ideas, temores, tabúes, mitos, leyendas griegas hicieran parte de la idiosincrasia de esa zona. ¿Vamos a entender? Es como que, supongamos, yo creo que en el interior del país no creen en espantos como creen aquí en la costa. ¿Vamos a entender? O sea, yo no he escuchado todavía a un cachaco o alguien decir historias así. Como las que se cuentan en los pueblos acá. por acá de esta región. Correcto. ¿Ya ves? Mateo 14:26 dice fantasma. Ese es el versículo. Entonces, la palabra fantasma nunca existió en la lengua hebrea. No existe ese concepto. Entonces, ya echando mano de los midrashim, de esta literatura que se escribió entre el periodo persa y el periodo ya del siglo IV después de Cristo, entonces tú encuentras una palabra que es aspanta. Aspanta, que eran los Sheva Spanta, eran en la mitología persa unas semidioses allí de todo ese sistema religioso, y algunos midrashim hacen comentarios sobre las Sheva Spanta. Pero bueno, es para decirles que no es un soporte o un apoyo escritural decir, que mira que sí existen los fantasmas, porque los apóstoles se asustaron y pensaron que vieron un fantasma. Ellos eran pescadores, no sabían mucho de teología, no sabían de Torá, que iban ellos a cuestionar o a avalar una creencia. Y el hecho de que hayan creído eso no quiere decir de que todo el mundo lo creyera, o peor, tampoco puede ser que algo que todo el mundo cree sea necesariamente verdad. ¿No? ¿Entender? Eso es lo que pasa. Y por eso es que a veces las democracias tienen ese defecto,
que si la mayoría dice algo, pues eso es, y resulta que a veces no es. Lo puede decir medio mundo, pero si no es, no es. Y ya está, y eso no tiene que ver con que la mayoría lo diga, sino que las cosas son como son. Hay un ejemplo como la mayoría cree que hay Trinidad. Es correcto. Y la mayoría cree que hay espíritu, que hay alma y que hay libre albedrío. Bueno, sí, pueden creer lo que quieran, pero cuando va al análisis bíblico no lo pasa. Bueno, entonces ellos tenían miedo porque, según el complemento del texto, pensaban que habían visto un fantasma. Aquí no mencionan la palabra fantasma, ¿no? Luego dice, no tengan miedo, yo soy. Ellos entonces gustaron recibirle en el barco y luego el barco llegó a la tierra donde iban. Al día siguiente, la gente que estaba de la otra parte del mar, como vio que no había allí otra navecilla sino una, y que Yehoshua no había entrado con sus discípulos en ella, sino que sus discípulos se habían ido solos, y que otras navecillas habían arribado de Tiberias, junto al lugar donde había comido pan después del Señor haber dado gracias. Cuando la gente vio que Yehoshua no estaba allí, ni sus discípulos, entraron ellos en las navecillas y vinieron a Cafarnaúm buscando a Jesús. Imagínate tú. O sea, le pusieron como un despiste, o para que la gente no se abrumara allí, y eso no los aguantó. Y hallándole de la otra parte del mar, dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y ya explicamos para todos que la palabra rabí no es rabí, ¿vale? Muy bien, no es rabino, es rabí como título honorífico de un maestro empírico, ¿no? Ya habíamos definido que rabí es todo aquel que tenía discípulos, que a su vez tiene discípulos. Correcto. No es maestro ni rabino. Correcto. Una pregunta, dígame, antes de que sigas, por favor. Bueno, lo voy a narrar también para que todo el mundo escuche. En el verso 20, es donde es un verso que de pronto en un momento dado nos enseñaron a todos. El famoso yo soy. Mas él les dijo, yo soy, no temáis. Entonces de ahí sale una teoría siempre en la reforma protestante de que Mashiach es el yo soy, el gran yo soy, el gran yo soy. Entonces sería bueno aclarar y precisar eso, hermano, de ese famoso gran yo soy. El gran yo soy. Bueno, ¿qué te digo? Primero que todo, que en hebreo no sale así. ¿Cómo sale en hebreo? Ehyeh, Asher, Ehyeh. Y sabemos que eso está en futuro, en Paal, futuro. Yo seré el que estaré. O yo seré el que seré, porque el verbo es ambiguo, ¿no? Vamos a ponerlo acá. Entonces, Ehyeh, Asher, Ehyeh. Ahora quiero anotar otra cosa. Resulta que cuando hablamos de Yictod imperfectivo en hebreo, estamos hablando de acciones no terminadas. Entonces normalmente ese aspecto se traduce como yo seré el que seré o yo seré el que estaré. Pero el matiz que tiene es que como que todavía yo no termino de ser lo que tengo que ser. ¿Ya? Cuando dice seré, parafraseándolo literariamente sería todavía no he terminado de ser. El que tenga que terminar de ser, ¿ya? Todavía no he terminado de ser el que tengo que terminar de ser, algo así. Pero bueno, dejémosle un sencillo, yo seré el que estaré. Está en futuro, no está en presente. Entonces, si el traductor castellano a este Ehyeh le puso yo soy y lo pone con mayúscula, bueno, ¿qué vamos a hacer? Aquí es un asunto ya, no sé, es difícil, ¿no? Porque tú no andas diciendo en hebreo yo soy y andas diciendo entonces Ehyeh. Yo soy en la casa, o yo soy estudiante, tú no dices Ehyeh Talmid, dice Ani Talmid. Entonces no es exacto que Ehyeh signifique yo soy, ¿verdad? Y repito, menos cuando la acción se entiende no terminada. O sea que no es exacto poner yo soy, porque yo soy sería como que aquí estoy ya, soy completo. Tendríamos que traducir como estoy siendo o voy a llegar a ser. Pero está en futuro. ¿Ya? Voy llegando a ser. Porque todavía no soy, porque la acción está no terminada. Voy llegando a ser. Suena más, ¿ya? Voy llegando a ser quien voy llegando a ser. Así sonaría extraño en castellano
frente al yo soy el que soy. Claro, y de esta concepción se deriva una gran cantidad de enseñanzas en la Reforma. Yo soy el que soy todo el tiempo. Claro, entonces inclusive algunos maestros mesiánicos han dicho eso, ¿no? Que cada vez que Jesús dijo yo soy, entonces estaba pronunciando el nombre de Dios, o estaba apelando allá. No sale, no es así. Así no está escrito. Es que no tiene ni el sentido, me explico. Es que ellos están ahí en medio del mar, están en semejante cuestión y no andan pensando en teología. Que mira, que nombre, vamos a hacer una reflexión teológica aquí en medio de la tormenta o en medio de... ya, como que no encaja. Simplemente dice egoimi, yo soy, en griego, y eso no equivale necesariamente al hebreo eje. Dígame. Pero ¿sabes qué dice? Él les dijo, soy yo, no temáis. Sí, es que hasta eso influye, ¿no? El orden sintáctico de los términos. Ya si pones yo soy, wow. Si pones soy yo, ya no suena igual. ¿Ah? Ok. Lo otro que iba a decir es que creo, si mal no estoy, que el que ha propiciado quizás o le ha dado un pie a esa perspectiva de cosas es la Septuaginta. Pues la Septuaginta, cuando van a este pasaje, puso ego imi hoon, yo soy el que está haciendo, así dice en griego, ego imi hoon, yo soy el que está haciendo. Entonces es como pretender que la Septuaginta tenía la razón, y no hay que olvidar que es una traducción más, es una traducción más. No podemos considerar inspirada por Dios una traducción. ¿Me hago entender? Eso sí hay que cuestionárselo mucho. No, es que la Septuaginta, bueno, y la Septuaginta es una traducción. Porque entonces igual valor va a tener el Targum. Entonces si el Targum dice algo que no es correcto desde el punto de vista bíblico y del Evangelio, entonces va a haber que contradicción, como si Dios hubiera inspirado a cada traductor. Y por ese mismo razonamiento, yo creo que hasta sin saberlo, por eso mucha gente considera que esta traducción o cualquier otra traducción entonces es inspirada por Dios. ¿Me hago entender? Porque claro, estás leyendo una traducción, nunca se te olvide. Repito, no conozco un traductor que haya dicho a mí me inspiró Dios a traducir esta obra. No lo conozco. Ahora, ¿para qué sirve una traducción? Sirve para ver las posibilidades de sentido de un texto, para que tú no salgas diciendo una locura tampoco, ¿no? Y tú comparas la Septuaginta y no siempre coincide con el Targum, y a veces ninguno de los tres coincide. El hebreo dice una cosa, la Septuaginta dice otra, el Targum dice otra. En esos casos, ¿cuál es a qué intérprete se acude para dilucidar? Para mí, el gran guía es el Evangelio, primero de todo. Si el Evangelio se pronuncia respecto de ese punto, directa o indirectamente, textual o parafraseadamente, el Evangelio tiene la preeminencia. Segundo, si no es posible constatarlo con el Evangelio, debe dársele preeminencia al texto hebreo sin vocales. Sin vocales, claro, porque el masoreta ya te está dando te está restringiendo. ¿Vamos a entender? Sí. Entonces, prevalece el texto hebreo sin vocales. ¿Por qué? Porque puede ser que el masoreta al vocalizarlo le puso otro sentido que no es el que está ahí. ¿Vamos a entender? Entonces, claro, si no sabe lengua hebrea nunca va a dar el verdadero real y valor a cada palabra. Claro, mire lo que hemos hecho en la semana del Shabbat pasado. Me atreví a decir, y lo sostengo, el masoreta aquí se equivocó. Puso unas vocales en masculino que no hace sentido ahí. ¿Y qué autoridad tengo para hacer eso? Hombre, primero, que el texto está igualito, no le voy a cambiar ni una letra. ¿Ya? El problema es que yo empiezo a cambiar letras. Estoy cambiando los puntitos que le está poniendo. ¿Y con base en qué? Hombre, en toda la exégesis que se hizo del capítulo, en el uso sintáctico y todo lo demás. Ya. Ahora, si alguien más adelante me demuestra, no es que mira, sí tiene razón de estar en masculino por esto, bueno, perdóname, me equivoqué. Ya, pero tengo razones de peso para pensar que es así, hasta que se me demuestre lo contrario, y me sabré quedar callado, ¿verdad?
Pero eso es importante. Entonces, este tema del ego imi, el yo soy, el gran yo soy, y se ha popularizado en canciones, así es, en himnos, en eslogans, mejor dicho, tiene un despliegue de publicidad. El gran yo soy, en inglés, en francés, en todas cosas lo han puesto. Pero no es así. ¿Ya? Cualquiera que medio haya estudiado algo de hebreo sabe que eso no está en tiempo presente y que la menos opcionada es la opción del presente allí, porque repito, la acción está no terminada. No puedes decir yo soy, es como si dijera no termino de ser. ¿Me explico? sí. Si lo quisiera poner en presente en castellano, es ye, sería como aún no termino de ser, porque todavía no es. Entonces no se puede poner yo soy, porque no es todavía. No termina de ser. No quiere decir que no va a llegar al final, claro que sí va a llegar. Pero en ese momento, ¿cómo Pero se explica? ese momento no está terminado. ¿Cómo se explica que no soy? Si es disminuido, pero si es. No, es que estamos hablando de un nombre profético. Por eso. Si yo le pregunto a los hijos, ellos me preguntan por tu nombre, ¿qué les voy a decir? Dile, Ehyeh Asher Ehyeh. Es decir, si tú contrastas el ambiente, ese momento, él le está dejando como que, ¿sabes qué? Me lo voy a revelar de amiguita. ¿Ya me explico? No le voy a decir quién soy yo seré el que seré. Me van a entender. Ah, que quién es el que, ¿cómo se llama? Yo seré el que seré. Es decir, les correspondió irme siguiendo la pista, porque todavía no soy quien ustedes necesitan saber quién sea, que soy yo. ¿Me explico? Claro, porque en ese momento Dios estaba en su trono, en la majestad, no se había disminuido, no había hecho nada, no se le podía revelar a ellos así. ¿Ya? Entonces todavía no soy lo que voy a hacer. ¿Ya me van a entender? Todavía no soy lo que voy a hacer. Todavía no soy lo que voy a hacer. ¿Quién es? No, todavía no soy lo que voy a hacer. Espérense de ahí 1000 y pico de años más. Hasta que ya vino, se hizo humillado y todo, ahora sí empezó a hacer lo que dijo que iba a hacer. Y todavía no termina. Porque todavía falta que de sumo sacerdote se entronice como rey. cómo hacer. Claro. El sumo sacerdote aquí en la tierra. No, en los cielos, está como sumo sacerdote en los claro. cielos. Ya, y todavía falta que lo veamos como rey y como Dios. Pues dice, le veremos tal como Él es, en el futuro. Todavía no lo vemos. La carta de los Hebreos dice, y todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero sí vemos aquel que fue hecho un poco menor o fue disminuido a poco menos que un Elohim, coronado y tal, ¿cierto? Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Está claro? Entonces decir yo soy, no encaja. No encaja, ¿qué le vamos a hacer? ¿Cierto? Ok, no tenemos, en fin. Luego le estaban siguiendo, volvemos acá al versículo, mira esto, está impresionante, el versículo 26. Yehoshua le respondió y dijo, de cierto, amén, amén. Wow, se está diciendo con carácter de palabra de Hashem, ¿no? A ver, amén, amén les digo, que me buscáis, no, ¿verdad? Por la comida que perece. No Sí. porque habéis visto las señales, sino porque comiste pan y os saciasteis. ¡Wow! Impresionante eso. O sea, este es el típico antilíder de hoy, ¿cierto? O sea, porque con una respuesta de esa oye, vas a alimentar a las ovejas, ¿cierto? O sea, pero ¿cómo vas a responderle así? Esta gente cogió los barcos, atravesó el mar para verte a ti y tú le vas a salir con esa grosería. Llámale tu grosería. Está hablando Dios, imagínate. Amén, amén, les digo, que no me ha buscado porque has visto las señales, ¿ya? Sino porque comiste pan y os saciaste. ¡Wow! Es que presta la atención a esa respuesta.
O sea, ellos acaban de ver un milagro y si te das cuenta, y eso ahorita que pasé por ahí, me hizo como ese pequeño shock, así esa pequeña, oye, es verdad, aquí nadie le dio gracias ni siquiera, ni wow, qué milagro, Señor, nadie glorificó a Dios aquí. Ojo, ¿ah? ¿Te das cuenta? Así es. Recogieron los panes, y parece que todo el mundo se fue. Nadie dijo, wow, Señor, de verdad, perdónanos, qué maravilloso eres, qué bueno. Nada. Está como el caso de los 10 leprosos, ¿se acuerdan? Sí. ¿Ah? Los sanó, se fueron y solamente se volvió uno solo. Para darle gracias. Y le dijo, oye, que los otros, no, se fueron. ¿Ah? Entonces eso es impresionante, ¿sabes? Porque aquí, por eso la respuesta es así dura. Porque la arrogancia humana es compleja, ¿no? O sea, ellos en ese momento como que, bueno, esto es lo que nos merecemos, ¿no? Nos merecemos, así es. ¿Cierto? Vamos por más. Vamos por más. Que este está aquí, vamos a sacarle, exprimirlo aquí, hasta que ya no aguante. ¿Cierto? Y él le dice, ¿sabe que ustedes no me han buscado porque han visto la señal? Ojo, porque si ellos lo buscaran por ver la señal, lo primero que tenían que venir con la intención era de ¿qué? De darle gracias. De decirle, o sea, maestro, te nos perdiste, te estábamos buscando, wow, bendito de Dios, tal. Pero mírate tú que a él lo buscaban era para hacerlo rey, pero con intereses personales. ¿Ah? Pero es que aquí, de ese texto, Él lo dice. ya. A ver, lo dice. ¿Ya? Lo buscaron para hacerlo rey, pero él sabía la intención que había. Esto es puro interés egoísta, puro interés de clase, ¿no? Político. Sí, político. Uy, estamos con el poderoso. Y así pasa hoy. Yo veo muchos de estos super megatemplos llenos de gente y no sé, repito, son impresiones mías quizás, pero yo veo el rostro de varios ahí, de los que muestran así en cámara cuando veo los vídeos y eso, y parece que la gente va ahí nada más por el prestigio de que está ahí, ni siquiera por la palabra que va a hablar el predicador o el que sea, ¿ya? Sino decir, oh, estoy aquí en la mega iglesia del pastor fulano, estoy aquí con los pesados, ¿ya? En la comunidad Shiloh. Sí, exacto, oh, estoy aquí. No, y hace poco pasó eso, ¿ah? Ustedes se toman fotos, estamos aquí con la pesada. ¿Cuál pesada? De nada, me explico. Ninguna pesada. Nadie, todo el peso es del Señor, de la gloria del Señor. Entonces, este tipo de como que engrupir así a la gente y tal, o de corresponderle, porque es lo que ha pasado. Lo hemos dicho, a veces también la gente no colabora, ¿no? Y a veces la misma gente empieza y si el líder no está bien plantado, entonces se deja llevar. Oh, ¿verdad que sí? ¿Qué tal? ¿Qué otro? Y ya, no, hay que ser muy claro. Y nunca dejarse como subir así efervescentemente por la emoción y la cuestión. Así que él mismo le dijo, ustedes no me han seguido a mí por haber visto el milagro, ¿eh? O sea, estoy sorprendido. Aquí nadie le dio gloria a Dios por nada, sino porque comieron pan y se saciaron. Trabajad no por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece. Fíjate. Amén. O sea, ustedes me van a decir a mí que yo me voy a sorprender o admirar porque cogieron y atravesaron el mar de Galilea hasta acá y vinieron a buscarme y recorrieron kilómetros. Eso no me impresiona, porque han venido a buscar pan otra vez. El hambre. Entonces, por eso, o sea, vas a currártelo, como dicen ahora el verbo, currar es trabajarlo, te lo vas a currar por un pedazo de pan y un pescado aquí. Hombre, yo pensé que tú habías atravesado el mar para venir a escuchar doctrina de arrepentimiento o de vida eterna o los misterios del mundo venidero o algo. Pero es que esa frase, hermano, me parece muy contundente. Me viene a buscar para comer más. O sea, si quieres eso yo te lo doy, pero qué tristeza. Ya, ¿cómo el ser humano puede ser capaz de tanto? ¿Ah? Qué miseria. Sí. Y hay gente que, repito, se pega viajes al Amazonas o viajes al Asia, a la India, buscando disque y no sé qué, pero es por lo que perece en este mundo. Así es.
¿Ya? Buscan es lo que perece. Y mira qué frase tan sabia. Trabajen o esfuércense, o cúrrense, o como lo quieras decir, no por la comida que perece. Y cuando hablamos de comida, no solamente lo que tragas para saciarte el estómago, sino comida es todo lo que te llena, ¿no? Se trabaja no por la comida, pon ahí provisión, lo que quieras. No trabajes por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual, y mira cómo lo especifica, que no está en todas partes, ¿ya? O sea, esto es muy excluyente. Aquí por eso no cabe ninguna paridad de dioses, ¿no? Que si escuchas a Buda es como si escucharas a Jesús, la verdad. No, Señor, no compare. No, que Alá, no, el mismo Dios, no. No. Porque ese es otro concepto. Estos son otras palabras de otros dioses, de otras culturas. Dice, la cual el Hijo, el Bar Enash, o el Ben Adam, os dará, porque a este señaló Abba, que es Dios. Wow, vamos a analizar esta construcción gramatical. Permítame. Estamos en el verso 27, ¿cierto? Sí. Dice, ergas temed brosin, se traje no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del hombre, el Baranash, a ustedes les dará. Porque a este, Abba, es frayizen, Joteos. Wow. Vamos a ver cómo está esta construcción. Dice, tutos garbo pater es frayizen, Joteos. Es muy curiosa esta construcción gramatical, porque aquí diría, porque al tal Abba, o el Padre, supongamos, señaló el Dios, dice literalmente. Así. Ese es El 27. Okay. Señaló el Dios. Pues pudiera traducirse porque Abba el Dios, o Abba Dios, a este señaló. Pero es muy ambiguo. ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque este verso pudiera entenderse, porque a este Abba señaló Dios. O sea, lo designó Dios. ¿Me hago entender? ¿Ya? Fíjate cómo suena. Porque el verbo esfragizen, en griego, viene de frago, y tiene que ver como con entender o diseñar algo, como el verbo hashav en hebreo, como considerar. Entonces dice, porque a este el Padre consideró Dios. Abba consideró o fijó Dios. Es decir, que si lo leemos tal cual como sale aquí en griego, estamos viendo que hay una designación de Abba al Barenash y le está poniendo título de Elohim. ¿Está claro? Despacio, repito despacio para copiar. Dice, al cual Abba designó Elohim. ¿Está claro? Hay unas versiones que dicen a este que le puso el sello o la imprenta. Sí, pero dice, al cual designó Dios. Ajá. O sea que le está dando ese título, me hago entender. ¿Ya? Pero entonces fíjense ustedes que aquí en la traducción está, no sé si lean las diferentes traducciones a ver cómo han puesto. Porque aquí pone, porque a este señaló el Padre que es Dios. Claro, porque a este traductor, pues el único Dios que le cabe aquí como que es el Padre. ¿Me explico? Porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Por eso. Ajá. Ahí está haciendo lo mismo que esta traducción, está diciendo que el Padre es Dios. Pero en griego el tema es distinto. Porque dice, porque a este, Jopatir, el Padre, es frayizen joteos, como si era designó Dios. O sea, lo llamó, lo constituyó, lo señaló como Dios, como Elohim. ¿Está claro? Quisiera sería otra traducción por allí. La cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este Señor el Padre, que es Dios. Esa es la 1909. ¿Alguna otra versión por ahí, hermano? La cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Es lo mismo, pero al revés. ¿Ya? ¿No hay más? No. Ok, bueno.
Vamos a ver si por acá, aquí están diciendo, bueno, no sé, ahí hay otros comentarios. Bien, pero ya saben, ¿no? Lo que el texto griego sugiere en la sintaxis es, porque a este Abba, Phraisen o Theos, señaló Dios. ¿Tienes alguna por ahí? Acá dice porque a este señaló el Padre que es Dios. Es la misma en 109. Señaló Ese Pero que es. Entonces dice señaló Dios. Sí. Entonces, ahorita dijimos señaló Elohim. Ajá, Elohim, exacto. No es más. Sí, es mejor, porque es la expresión del amor, ¿cierto? Porque estamos hablando de Elohim, por eso es importante, digamos, la conversión. Lo que quiero señalar es que la expresión que es no sale en griego. ¿Ok? Porque en griego dice Tutum gar hopatir esphraisen hoteos. No dice que es, lo cual diría en griego hoestin. ¿Ya? Hoestin O sea, hoteos. porque a este no aparece. No. Porque a este No, lo que no sale es que es Dios, la última parte final. ¿Ya? Que es Dios, eso no sale. ¿Ok? Eso es una añadidura explicativa bajo el criterio del autor, porque claro, él ve el texto un poco confuso y no es capaz de pensarlo de otra manera. Así la escribe la versión antigua, dice de esa forma. ¿Sí? Léalo. Dice, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque este Señor el Padre, que es Dios. Eso está agregado, que es Dios. También, Así no sale. ¿Ok? ¿Está claro entonces cómo queda la parte final? Porque a este, Abba, señaló Dios. Señaló Elohim. ¿Está claro? O sea, Aquí está dice diciendo Dios. que Abba designó Elohim al Barenash. ¿Dígame? La textual dice porque este señaló Dios el Padre. Es la misma, está invertida. Aquí también dice Es lo Dios el mismo. Padre. es lo mismo. Sí, sí, pero así no está la sintaxis en griego. Es importante, ¿ah? La sintaxis hay que respetarla, porque la sintaxis tiene una lógica. Pero eso le explicaba yo a alguien en la clase de teacher, creo que era, que a veces el traductor, los hermanos que le está dando clase, que a veces la sintaxis del traductor castellano cree que es lo mismo al derecho y al revés, y así no es. Así no es. Aquí tiene un orden lógico la sintaxis. Vale, vamos a ir ya llegando al Como final. decía un amigo hace años, lo mismo da atrás que en la espalda. Bueno, en hebreo hay que tenerle mucho respeto a la sintaxis. Entonces le dijeron, ¿qué haremos para que obremos las obras de Dios? Wow, miren esto es importante porque esta gente todavía no entendió el mensaje. Vamos a analizar la estructura del discurso que está aquí. Primero, él les dice, ustedes no han venido buscando aquí ni siquiera milagro. Vienen buscando el pan, no importa de dónde salga ni cómo salga. ¿Sí me van a entender? O sea, si es milagro, ni se fijan si es milagro. Ni se dieron cuenta de dónde salió. De algún lado salió. Sí, exacto. ¿Cierto? Pero no se fijan en el milagro. No me vienen a buscar porque han visto un milagro, sino porque comieron y se saciaron. ¿Ya? Uy. O sea, tiene un grado de eso en el fondo como de interés, como de Claro. incredulidad, como muy fuerte. Así como que tú vengas de pronto con la Biblia. Bueno, sí, no importa dónde lo diga, la Biblia, el Corán, dime que lo vas a decir. Algo así. Oye, es un desprecio. A ver, que no es cualquier filosofía que te voy a compartir o algo. ¿Ya? Entonces, acabas de ver un milagro y a ti no te importa de dónde salió el pan, sino lo que te importa es que estás comiendo. Así no es. Así no es. Así no es. Entonces, por eso le dice, han atravesado el mar, cogieron lanchas, supongamos, o canoa, atravesaron el mar, otros caminaron y vienen buscando el pan. Ese que se perece, hombre, que sea serio. ¿Ya? Procuren, no por la comida que perece, más la comida que a vida eterna permanece, la cual el Barenash les dará, porque Abba señaló a este Elohim. ¿Ok? Porque a este Abba señaló Elohim. Ahí en hebreo aparece el Barenash, no. No, es que es griego. Sale de Hiosto Antropo, pero hay que traducirlo al arameo Barenash, que es el concepto de la época, ¿no? O Ben Adam en hebreo. Entonces dice, y le dijeron, ¿qué haremos para que obremos las obras de Dios?
Claro, ojo, que él está hablando de la vida eterna y mira la pregunta con la que sale. Él les dice, trabajar por la comida que lleva vida eterna. Claro, ellos se quedaron con la idea de la vida eterna y ahora le preguntan, ¿y cómo hacemos para hacer las obras de Dios? Claro, porque creen que a la vida eterna se llegaba por obras. ¿Cómo hacemos para...? ¿Ya? ¿Cómo hacemos para hacer, o qué haremos para que obremos las obras de Dios? Y mira la respuesta. Respondió Yehoshua y les dijo, esta es la obra de Dios. Mira que no lo dice en plural, ¿ah? Ellos preguntan en plural, ¿qué haremos para que obremos las obras de Dios? ¿Ya? Y la respuesta de él es en singular. No, ustedes no van a obrar las obras de Dios. Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esa es la obra. En pocas palabras está diciendo, la salvación no depende de ustedes, ¿ah? Depende de la obra de Dios, que es el hacer que ustedes crean. Porque si Él no hace que ustedes crean, pueden hacer lo que quieran, que no va a funcionar. Ustedes no anden preguntando que qué haremos para hacer las obras de Dios. Eso es hasta hipócrita. De cosas no se lo digo. Sí, porque todavía no entienden, ¿no? Nos parece que no lo están escuchando. Mira lo que dice aquí. Dijeron entonces, ¿qué señal? Wow, oye, les acaba de multiplicar 20.000 panes y con sobrante, con pescado y de todo. ¿Ah? Acaba de atravesar el mar caminando ahí en la... Creo que en una de tus enseñanzas de la deidad del Mesías, no sé si es la voz de los 4 videos. Ajá. Esta es la obra de Dios en el 29. Esta es la obra de Dios, para que creáis en el que Él ha enviado. Claro. O sea, el par es un conector, una conectividad más profunda. Claro, total. No está explicando que el creer sea humano, sino que la obra de Dios está encaminada a eso. O sea, esta es la obra de Dios. Para que ustedes crean. O sea, si Él no causa el que ustedes crean, no hay obras que valgan ahí. ¿Ya? Y ahora mira, repito, ojo, primero multiplicó más de 20.000 panes y pescados. Y segundo, quiero releer el versículo 18 y 19. Y se levantaba la mar con un gran viento que soplaba, y como hubieron navegado como 25 o 30 estadios, ven a Yehoshua que andaba sobre el mar, ¿ya? Y se acercaba al barco y tuvieron miedo. Acuérdense que este pasaje tiene su equivalencia en otro texto del Evangelio, donde dice que él apaciguó las aguas. Y esto era otra señal de la demostración de Dios, porque hay un salmo que dice, cuando se levantan tus olas, tú las apaciguas. Creo que es el Salmo 47, algo así. Búsquenlo, no sé si lo alcanzan a buscar. Cuando sus olas se levantan, tú las apaciguas. Se lo están diciendo a Hashem. Ojo. Entonces, le multiplicó panes y peces para 20.000 personas aproximadamente. Caminó sobre el agua y dominó el mar, que si ustedes buscan el complemento de ese relato allá, en la otra versión, le agregan y dicen, ¿quién es este hombre que hasta las aguas le obedecen? Y repito, hay un salmo que dice, cuando el mar brama y todo, y cuando sus alas se levantan, tú las apaciguas. ¿Ya? Entonces todavía le van a preguntar, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras? Ustedes no han entendido todavía. ¿Ah? Oye, ¿y qué será lo que acabo de hacer? ¿Ah? ¿Te das cuenta? O sea, se las hizo por anticipado. Por eso es que él le dice, ¿sabe qué? O sea, ¿qué te puedo decir? Estás mal. ¿Ya? Y mírate que hasta le salen como con arrogancia, ¿no? Con desafío. Porque ven y le dicen, porque nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. O sea, lo está desafiando, ellos a él. O sea, como muéstranos algo, oye, acabo de dar pan y pescados, acabo de atravesar el mar de Galilea, acabo de apaciguar las aguas, y todavía me vas a preguntar qué señal hago yo. Vale. Mira lo que dice aquí, ¿ve?
Yehoshua les dijo, amén, amén les digo, no fue Moisés el que les dio el pan del cielo, es Abba, que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¡Wow! ¿Ah? Fíjate tú, ellos citan a Moisés y aún citando a Moisés están pensando en el pan de este mundo. ¿Te das cuenta? O sea que ellos ni siquiera, wow, es que están como repitiendo la misma conducta de los del desierto. Que los del desierto comieron maná que cae maravillosa y milagrosamente del cielo y tienen el descaro de quejarse. Ah, pero Dios, ¿será que puede darnos carne? ¿Será que Él puede proveerle carne a su pueblo? Porque allá en Egipto teníamos carne. Pero se acaba de hacer una obra maravillosa. Por eso te digo. Las grandes maravillas, eso proclamaremos y cantaremos. Entonces, oye, si tú analizas, es la misma cosa. Es decir, oye, en Egipto teníamos carne, ¿tú qué nos das? Ya, en este mundo. Y viene Yehoshua y se desmarca. ¿Sabes qué? Primero que todo, Moisés no fue el que les dio el pan. Fue Abba. O sea, yo. Parece que ustedes no lo saben. Como ahora. O sea, de nada sirve que se los dé yo en persona, válgase de aquello porque no me veían. ¿Me hago entender? Porque los del desierto no oyeron a Dios, simplemente cayó el maná y punto. Pero el colmo son ustedes ahora que me están viendo a mí, que soy yo el que se lo estoy dando acá, y todavía me preguntan que qué señal hago. ¿Y sabe qué? Ese pan que comieron allá no dio vida eterna. ¿Ya? Ahora dice, porque el pan de Dios, el que Dios da, es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y ellos dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Yehoshua le dijo, yo soy el pan de la vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Fíjate. Oye, he hecho dos demostraciones bíblicas de quién es Dios. Pan se le tiene. Que allá fueron codornices, aquí fueron pescado. ¿Ah? Carne. ¿Cierto? Carne. Sí. Ah, que el mar se abrió en dos y el río Jordán se abrió en dos. Pues también tengo aquí el mar de Galilea. Me explico. Mar por mar, río por río. Da igual. Entonces tú te imaginas el mar de Galilea todo picado ahí, y él viene y lo aquieta enseguida. Te está recordando lo que hizo con el mar Rojo y con el río Jordán. ¿Sí me hago entender? Sí. Está haciendo dos grandes señales equivalentes. Y dice, y aunque me estás viendo a mí en persona hacerlo, todavía no crees. Fíjate tú, esto es potente. O sea, esto demuestra que no es que haya una bondad escondida ni inherente en el ser humano. Es que puedes ver al mismísimo Dios haciéndolo y no crees. ¿Te das cuenta? Por eso es que dice, esta es la obra de Dios, para que ustedes crean. ¿Ya? Porque si Dios no lo obra, lo puedes estar viendo ahí con tus propios ojos y te fijas en el pan que te vas a comer y ni te planteas de la maravilla que acaba de ocurrir. Fíjate tú. ¿Ya? Entonces, como bien decía un rabino Lubavitch, y ya para ir terminando, decía, ¿cuál es el sentido de haber descendido maná y codorniz en el desierto 40 años? ¿Y por qué cesó apenas entraron a la tierra prometida? Para enseñarte que lo cotidiano es tan maravilloso como lo excepcional. ¿Me explico? Porque cada vez que vayas a arrancar un fruto de la tierra prometida, tienes que acordarte que es un milagro lo que está ocurriendo allí. Igualito a cuando caía el maná o caían las codornices. ¿Ya? Cada vez que vayas a comer una espiga, una manzana, está ocurriendo un milagro. Sí, lo que ocurre es que ya no parece como tan normal. Parece normal. Normal. No, normal que el mango para, normal que el mamón de fruto, normal que... No es normal. Sí, eso no parece normal, ¿verdad? Entonces, obviamente, por eso esa frase cumple, esta es la hora para que creáis. Claro. Oye, pero es que es impresionante. No sé, yo creo que me da un poquito de tiempo. Resulta que además...
el maná, esto es muy profundo. Resulta que, a ver, ¿cómo lo organizo la idea para que se entienda? También me estoy emocionando. A ver, el maná, si tú vas al libro de Éxodo y al libro de Números, allí se le llamó el rocío, que era como un rocío. ¿Ya? Dice que el maná amaneció y parecía un rocío sobre la tierra. Pero en Números, no sé si lo alcanzamos a encontrar por allí el maná, creo que es el capítulo 13 o 16, no sé si alguien me ayuda, en Números. 13. Sí, 13 o 16, no me acuerdo muy bien el número. Dice que el maná era como del sabor que parecía como la piedra del bedelio. Vamos a buscarlo, por favor. Busquen bedelio en el libro de Números. Por si acaso no lo han leído ya más de 3 años, no se acuerdan. Creo que eso lo vimos en una para allá hace 2 años. Sí, ya lo vimos. Claro. Números 11:7. Bedelio. Debe ser, sí, ese debe ser. Mira el maná como semilla de curanto y su color como color de bedelio. Eso. Números 11:7. El bedelio es la piedra, una de las piedras que se produjeron primero allá en Génesis. Sí. ¿Ya? Lo vimos una para allá. Es correcto. Entonces, rocío en arameo se dice talá y bedelio se dice dibdulha. Espacio. Talá, dibdulha. Rocío. Talá, dibdulha. Esto es impresionante. O sea, yo me quedo sorprendido a ver cómo es posible que la teología hasídica tenga tantos tesoros teológicos allí escondidos y bueno, no me sorprende, como dice aquí, me ven y no me creen, ¿cierto? Y todavía no crean que Yehoshua sea Mashiach. Entonces el concepto de Talat Dibdulha significa eso, el rocío de bedelio, el rocío del bedelio. El bedelio, ya saben, es una piedra preciosa, ¿ya? Una especie de ámbar, como el ámbar. El rocío de bedelio es el nombre literario de el maná. En hebreo se dice man. Maná en hebreo Es el nombre técnico. literario. Nombre literario, como poético, ¿no? El rocío del bedelio. Si, oye, ¿te acuerdas de la historia del rocío del bedelio? Aquí todo el mundo debería saber que estamos hablando de maná. ¿Me hago entender? Resulta que en la teología hasídica, Talat Dibdulha, está así en arameo y todo, es uno de los 7 atributos del anciano de días. De los que aparecen en Apocalipsis, de los 7 ojos que rodean la tierra. Correcto. Apocalipsis 1, De los 6, 7 7. atributos de la plenitud de la deidad, ¿se acuerdan? Los revelados en la tierra. Resulta que el anciano de días, la Tigyomin, dice la teología hasídica que tiene dentro de los 7 atributos uno que se llama Talat Dibdulha, que es el rocío del bedelio. Y ellos explican que es en virtud de este atributo de la deidad, porque estamos hablando de Dios, de Loa, en virtud de este atributo es que Él es capaz de disminuirse a venir a la creación. Imagínate. Y aquí Él les está diciendo eso. Yo soy el pan que descendió del cielo. Fua, es que se lo está diciendo de 10.000 maneras y todavía no la pilla. Es uno de los 7 atributos De la deidad, del anciano de días. ¿Me hago entender? Sí. Es en virtud de este atributo que la deidad podía aplicar lo que una vez enseñé aquí hace como 3 años, Sí. el Bitul Beatzmaut. Bitul va. La palabra es Himatzut. Bitul Bamtziut. Escríbelo por favor, porque eso creo que fue una enseñanza de Marcos. Sí, Bitul. En las enseñanzas de Marcos de hace 2 años, para los que escuchen el video, Bitul eso aparece allí. Bamtziut. Ojo. Anulación de la propia existencia. Claro. Eso lo vimos también cuando vimos a ver en el Bar Enash, de alguna Correcto. manera también. Y el Ben Hadán. Claro, todo eso está ahí relacionado. Lo estoy haciendo ahora a colación porque es bonito este pasaje. O sea, es que es impresionante, repito. Es la capacidad de autonegarse a sí mismo, Sí. Mashiach, para venir disminuido. Anularse a la propia existencia. Bitul Bamtziut. Bitul es la negación. Anulación
Y Mtsiutz es la existencia, el ser hallado, la manera como él es hallado, Bitul Mtsiutz. Entonces, mira el discurso cifrado que él está diciendo aquí, pero bárbaro. Le está diciendo: de cierto, amén, amén les digo, no les dio Moisés el pan, Abba es que le da el verdadero pan del cielo. ¿Qué versículo, perdón? Estoy en el 6:32 ahora 33. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¡Wow! ¿Ya? Y le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Ellos todavía no han entendido, ¿no? Y Josué les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que Abba me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Porque no he descendido del cielo. Oye, esto es fuerte, no es poesía. ¿Qué se lo está diciendo? Yo vengo del cielo. ¿Ya? O sea, lo está diciendo de frente. Textualmente. Textual, literal. Ahí, oye, yo he descendido del cielo. ¿Ah? Eso es muy profundo. Porque yo he descendido del cielo, ¿cierto? ¿De que estamos? En el 98. No para hacer mi voluntad, mas hacer la voluntad de mi Dios. Está claro lo que explicamos en el capítulo anterior. Él no venía como a cultivar una latría en torno a su apariencia humana, porque sería extraño. O sea, que voy a hacer que ustedes me adoren aquí como rey y a nivel humano. No. ¿Sí o no? A nivel humano. O sea, ser el más alabado de los humanos aquí, no. Así no. Gloria a los hombres no recibo. Gloria humana. ¿Ya? Entiéndase. Gloria a los hombres, entiéndase, gloria humana no recibo. Yo recibo gloria como Dios. ¿Ya? Luego dice, y esta es la voluntad que me envió de Abba, que todo lo que me diere no pierda de ellos, sino que lo resucite en el día postrero. Le está diciendo, ¿sabes qué? No depende ni de ustedes, ¿verdad? Depende que Abba me lo dé. O sea, por la palabra, por la promesa. Y esta es la voluntad que me ha enviado, que todo aquel, está relativo a todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, y crea en Él, tenga vida eterna y yo le resucite en el día postrero. ¿Por qué esa relativización hay? Porque todo... Claro, porque no es algo que dependa del ser humano. Si ya antes le ha dicho que aunque me están viendo no creen, ¿ya? Entonces dice, esta es la voluntad de Abba, que el que me vea y crea, ojo, mira que antes les ha dicho, ustedes me están viendo y no están creyendo. Que todo aquel que ve al Hijo. Entonces la voluntad es que todo aquel que me vea y crea, o sea, las dos cosas, tenga vida eterna. Entonces, ¿de quién depende? Hay que leer, Ya va. pero hay que leer es que exhiba fidelidad. Sí, que exhiba fidelidad por mí, ¿no? Eso ya lo hemos hablado. Ya. Todo aquel que me vea y exhiba la fidelidad por mí, tenga vida eterna. Pero eso no depende de ustedes, porque ya les he demostrado que aunque me están viendo, no pueden creer, ¿cierto? ¿Quedó claro, verdad? Le está diciendo O sea, eso. existe la voluntad de Abba. Solamente es la voluntad de Abba la que te puede salvar. La voluntad de Dios, sus promesas, ¿ya? Por la promesa hecha a los padres. O sea que Dios es el dueño de la patente llamada Israel y Él injerta ahí a quien Él quiera. Dios es el dueño de la patente llamada Israel. Claro, y Él injerta y es autónomo, soberano de injertar ahí a quien Él le dé la gana. Pero no es por obras para que nadie se gloríe. Amén. Gracias. ¡Oh, qué maravilla! ¿Ah? Aguanta, despacio. Hombre, está muy claro. Amén, amén. Vamos a terminar.